En este vídeo vamos a ver lo que es el concepto de conjunto en Java, set en inglés, y vamos a explicar la clase hasSet. Empezamos viendo qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de Java en la que nosotros podemos almacenar un número arbitrario de objetos, variable, mayor o menor, no nos importa, ya que el tamaño del conjunto en principio para nosotros no tiene límite, y que se caracteriza por dos cosas. Los elementos no guardan un orden entre ellos, no hay un elemento que vaya antes y un elemento que vaya después. Por ejemplo, en los array lists teníamos los elementos ordenados y les asociábamos un número. En los conjuntos no existe ese concepto. Los elementos pueden pertenecer al conjunto o no pertenecer, pero no están ordenados. Y por otro lado, otro concepto claro y básico de un conjunto es que los elementos no están repetidos. Vamos a hablar ahora de la clase hasSet, que es una de las muchas implementaciones de Java para utilizar conjuntos. Si nosotros creamos objetos de la clase hasSet, lo que estaremos creando es un conjunto. La clase hasSet, cuya documentación tenemos ahora mismo en pantalla, se encuentra disponible en la librería estándar de Java en el paquete Java Util. Por tanto, como siempre hacemos, procede, lo primero de todo, importarla. Una vez que la tenemos importada, vamos a crear un objeto de la clase hasSet. Y si nos fijamos en la documentación, veremos cómo esta clase hasSet es una clase genérica o parametrizada. Tal y como funciona con los array lists, tal y como funciona con los hashmap, la clase hasSet nos permite almacenar objetos de distinto tipo. Es decir, un objeto hasSet puede almacenar objetos de tipo string y otro objeto hasSet distinto puede almacenar objetos de otro tipo. En mi ejemplo, yo voy a almacenar objetos string. Voy a inicializarlo con el constructor utilizando el operador diamante. Si echo un vistazo a la documentación, veo que dispongo de un constructor sin parámetros, que es el que voy a utilizar. Ahí ya tendría mi variable local conjunto creada, y ahora lo que puedo hacer es añadir elementos a ese conjunto. ¿Cómo? Si echo un vistazo a los métodos, me encuentro con que el primero de todos ellos es el método add, que recibe un parámetro que será el objeto a añadir. Por tanto, yo puedo añadir la cadena 1 o la cadena 2. O la cadena 3. ¿De acuerdo? Y en mi conjunto ahora mismo tendría 3 elementos. Vemos que existe un método denominado contains al que le pasamos un parámetro y nos devuelve un valor booleano. Ese método lo que nos dice es si un determinado objeto, por ejemplo el objeto 4, está en ese conjunto o no. Evidentemente retorna false. Si yo hago contains 1, el resultado es true. Finalmente, necesitamos saber cómo recorrer un conjunto, cómo acceder a todos los elementos de un conjunto. Para ello lo que utilizamos habitualmente es un bucle for each. Recordad que en un bucle for each yo declaro una variable que va a ser la variable del bucle, la cual va a ir tomando el valor de cada elemento del conjunto.
Si yo ejecuto eso, me salen los 3 elementos. Fijaros una cosa muy curiosa. A pesar de que yo he añadido 1, 2 y 3 en este orden, fijaros en qué orden aparecen. 3, 1, 2. Esto es una muestra de por qué decimos que en los conjuntos el orden no existe. No podemos pensar que un elemento va a aparecer antes que otro por el hecho de haberlo introducido antes que los demás. Decíamos también que además de la característica de que los conjuntos no tienen orden, los conjuntos se caracterizan porque no tienen valores repetidos. Si yo ejecuto conjunto add 2, fijaros lo que pasa. Si yo vuelvo a imprimir mi conjunto, sigo teniendo 3 elementos. Quiere decir que esta línea, aunque se ha ejecutado, no ha hecho lo que nosotros pensábamos, que era a lo mejor añadir un nuevo elemento denominado 2. Como ese elemento ya existe, no ha tenido ningún efecto. De hecho, si vamos a la documentación y accedemos a los detalles del método add, nos dice que ese método devuelve verdadero si el conjunto no contenía el elemento que se quería añadir. Si nos vamos a BlueG, vemos que cuando yo hice conjunto add 2, nos devolvió false, indicando que ese elemento ya estaba. Como se ve, la clase hasSet tiene una funcionalidad muy parecida a los ArrayList. Nosotros creamos objetos de forma semejante a como creamos ArrayList. Podemos añadir elementos con un método denominado de la misma manera que en el caso de los ArrayList, y podemos recorrer los elementos utilizando un for each de igual forma que utilizábamos con los ArrayList. Sin embargo, ahí quedan los parecidos. El resto de cosas son diferentes. Ya os digo, un ArrayList puede tener elementos repetidos e importa el orden. Un hasSet no tiene elementos repetidos y no existe un orden entre sus elementos. Lo que me interesa que os deis cuenta es que cuando utilizamos un ArrayList, cuando utilizamos un hashMap o cuando utilizamos un hasSet, todos son nombres compuestos. ArrayList, hashMap, hasSet. No hemos hablado de lo que es un treeset, pero también somos capaces de observar cómo dispone de un nombre compuesto. Bueno, la segunda parte del nombre es la que nos dice las características más importantes de la clase. En este caso, estas dos clases terminan en set, por lo cual su comportamiento va a ser exactamente igual. Es decir, ambas implementan un conjunto. Si yo utilizo un hasSet, voy a tener un conjunto. Si utilizo un treeset, voy a tener también un conjunto. En el caso de los ArrayList y de los hashMap, habrá otra serie de clases que terminen en list, de la misma manera que puede haber otras clases que terminen en map. Estas clases tendrán entre sí algo en común y a su vez estas entre sí algo en común. Lo que sucede es que todas ellas tienen un comportamiento parecido, ya que proceden de una misma clase. Si nosotros nos vamos a la documentación, tenemos que aquí arriba aparece algo como esto, abstract collection, indicando que tanto los hasSet como los ArrayList como los hashMap son todo colecciones. Entonces la pregunta sería, si un hasSet y un treeset son dos
conjuntos, dos formas de utilizar conjuntos, porque existen dos formas distintas. Y la respuesta es que la implementación interna de cada uno de ellos, de cada una de las clases, es distinta. ¿Y eso qué nos influye? Influye que en el caso de los hasset, una serie de estos métodos se ejecutarán muy eficientemente, es decir, muy rápido, y otros no tanto. Y en el caso del treeset sucederá lo contrario. Otros métodos se ejecutarán muy rápidamente y otros no tanto. Por tanto, cuando nuestro programa requiere de una alta eficiencia, estamos haciendo un programa que necesitamos que se ejecute rápido, necesitaremos ver qué tipo de conjunto utilizar para nuestra aplicación. Si hacemos muchos añadidos, utilizaremos una clase cuyo método añadir, cuyo método add, sea muy eficiente. En definitiva, puede haber varias clases que representen el mismo concepto, varias clases que representen listas, varias clases que representen mapas, varias clases que representen conjuntos, y lo que difiere entre una y otra es su implementación, es decir, la velocidad y la eficiencia a la hora de realizar ciertas operaciones.